La pasada clase habíamos visto ya acerca del tamaño de muestra, dependía mucho de la información que se nos dé, habían ciertas condiciones especiales basadas en el tipo de indicador y el tipo de error que se buscaba capturar. De otra forma también habían algunas variables como el tema de la tasa de no respuesta, ¿no? Tenemos un formulario justamente orientado a este cálculo, ¿no? Así que ya teníamos este criterio, ¿no? Para el tamaño de muestra. Los últimos puntos que tenemos que ver están relacionados a la recolección de datos, el operativo de campo como tal, el sistema y procesamiento de la información y el análisis y exploración de los datos recolectados, ¿no? Entonces, en este punto de recolección de datos y operativo de campo, están vinculados principalmente el proceso, ¿no? Si quieren, se refiere, ¿no? Se refiere a la parte logística, la parte logística del estudio. Recordemos que en las pasadas puntos hemos visto el tema del diseño de los cuestionarios, las preguntas, los indicadores. En este punto tenemos que entender que tenemos como insumos, ¿no? En este punto, ¿no? En este punto tenemos como insumos el cuestionario, el cuestionario de la encuesta y también la selección de la muestra, ¿no? La selección de la muestra. Imaginemos que a este punto nosotros ya tenemos esa información, ¿no? Tenemos el cuestionario de la encuesta donde están las preguntas. Y por otro lado tenemos también la selección de la muestra. Tenemos el listado de las personas que tenemos que entrevistar. Esa es la idea de esta parte, ¿no? Ya llegamos a este punto buscando esa información. Teniendo esa información, perdón, ¿no? Ya tenemos el cuestionario y también tenemos eh, la selección de la muestra. Esta, esta etapa, ¿no? Esta parte, ¿no? Esta parte contiene esta parte contiene diferentes actividades, ¿no? Actividades. Entre ellas, bueno, diferentes actividades. Cuando uno hace la recolección de datos, tiene que pasar por varias actividades que son propias de la recolección de datos como tal. Normalmente podemos pensar que hay una prueba piloto, ¿no? Hay una prueba piloto de estudio. También tenemos un proceso de eh, sensibilización, ¿no? Proceso de sensibilización. Tenemos un proceso de reclutamiento del personal. Tenemos un proceso de capacitación. Y tenemos también un proceso bueno, ya el proceso de recolección de la información como tal. Recolección de la información, que se vendría a ser el operativo de campo como tal, ¿no? El operativo principal. Pasado esto tenemos procesos de supervisión, ¿no? Tenemos procesos de control de calidad, si quieren, ¿no? Control de calidad. Y podemos ponerle slash y supervisión, ¿no?
slash supervisión. Slash supervisión. Como actividades, ¿no? Como actividades que están vinculadas en este proceso de recolección de datos y operativo de campo. Entonces, es imaginarse que como estamos queriendo recolectar la información de personas, individuos, ya tenemos el cuestionario, ya sabemos a quiénes tenemos que entrevistar, entonces hay varios pasos recomendados, ¿no? Muchos de estos pasos son recomendados, algunos son tal vez opcionales en este proceso, pero la mayoría son ideales, ¿no? Que se establezcan cuando uno quiere hacer recolección de información mediante encuestas. De manera conexa, ¿no? De manera conexa a entender todo este proceso, ¿no? De manera conexa a entender todo este proceso, ¿no? Y es en esta parte, ¿no? Es el operativo de campo donde uno eh, tiene que empezar a estimar o aproximar un presupuesto, ¿no? Un presupuesto de la encuesta. Presupuesto del operativo de campo, ¿no? Del operativo de campo. Esto de manera transversal, digamos, ¿no? Una vez que uno se imagina cómo va a ser todo este proceso, entonces uno tiene que presupuestar estas actividades, imaginar eh, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Cuánto va a costar hacer la capacitación, la recolección de campo, el control de calidad, ¿no? Darle un número a ese proceso, ¿no? Ese es el presupuesto del operativo de campo. Que dependiendo la magnitud, las encuestas en nuestro contexto normalmente son algo caras, ¿no? Pensando en encuestas nacionales, principalmente por el gran tamaño geográfico que tiene Bolivia. Si son encuestas más controladas, más locales, ¿no? En municipios, en barrios, ¿no? Tal vez a niveles de empresas o en la misma universidad, capaz que estos costos normalmente se baratan, digamos, no son un poco más bajos. Pero siempre hay un presupuesto asociado, ¿no? Por más encuesta pequeña que sea, ¿no? Y tal vez ustedes en algún momento planean hacer una encuesta, tal vez para sus trabajos de tesis, ¿no? O algún trabajo de investigación. Eventualmente siempre hay algún costo, ¿no? Ya sea la impresión del material y de las encuestas, el proceso tal vez, bueno, el tiempo de ustedes, el pasaje de un día, de ir a las unidades donde tienen que encuestar, el salario como tal del encuestador, muchos casos, cuando son encuestas grandes, uno tiene que contratar personal adicional. Entonces, todo eso está involucrado dentro del presupuesto del operativo de campo. Ya, entonces, pensando en estas actividades, las vamos a ir viendo rápidamente, punto por punto, para tener así una descripción bastante sencilla. Vamos a empezar con la prueba piloto. Y como su nombre lo indica, la prueba piloto es un, es una prueba, ¿no? Es un ensayo inicial, ¿no? Podemos ponerlo como eso, ¿no? Es un ensayo básicamente inicial, donde uno calibra muchos de los instrumentos, ¿no? Es un ensayo inicial que tiene por objetivo calibrar, ¿no? Calibrar o ajustar las herramientas de la recolección. Las herramientas de la recolección, los tiempos de entrevista, ¿no? Los tiempos de entrevista y desplazamiento, ¿no? Y desplazamiento, los tiempos de entrevista y desplazamiento
Calibrar, ajustar las herramientas de recolección, los tiempos de entrevista y desplazamiento. Entonces, en esta primera parte se hacen pruebas piloto justamente para tratar de que el operativo grande, no el operativo principal, eh, tenga el menos ruido posible, ¿no? Los menos problemas posibles. Por eso es que la primera parte está relacionada a calibrar o ajustar las herramientas de recolección, ¿no? En esta fase uno puede volver a plantear si el cuestionario tenía las preguntas adecuadas, el lenguaje estaba bien, ¿no? Si es que se estaba capturando toda la información que uno desea. ¿No? Sirve principalmente para esa parte inicialmente. Lo segundo, que es bien importante, es los tiempos, ¿no? Como nosotros tenemos un cuestionario, entonces es importante saber cuánto tiempo demora hacer las encuestas, ¿no? El tiempo de la entrevista, el tiempo de desplazamiento, ¿no? Cuánto tiempo nos tarda llegar hasta cierto lugar, eh, eh, el, hacer el primer encuentro con la persona que vamos a entrevistar, convencerla y después empezar a hacer la encuesta. Eso es bien importante calibrar porque si pensamos que es una encuesta tal vez corta, de unos 10 minutos, en la prueba piloto nos podemos dar cuenta que tal vez es una encuesta larga y dura en realidad 30 minutos. Además que nos demora, no sé, unos 10 minutos en encontrar a la persona y en convencerla de que haga una encuesta, de que haga la encuesta, ¿no? Entonces, los tiempos de entrevista y desplazamiento se deberían medir acá, ¿no? No existe, ¿no? No existe un tamaño de muestra para esta actividad, ¿no? No es decir que se tienen que hacer 20 encuestas en la prueba piloto, 100 encuestas en la prueba piloto, ¿no? No existe un tamaño de muestra para esta actividad definido, ¿no? No existe un tamaño de muestra definido para esta actividad. Sin embargo, se sugiere que imite de alguna manera, ¿no? Que imite eh, lo que sería una jornada o dos del operativo de campo, ¿no? Nosotros estamos pensando, por decir, un operativo de campo que dure, por decir, 5 días, entonces deberíamos tratar de planear uno de esos días, ¿no? O deberíamos planear ese operativo de campo en un día, ¿no? Ver qué es lo que se puede hacer en un día de recolección de datos o en 2 días de recolección de datos y ver cómo se puede llegar o cuánta información se llega a cubrir en ese tiempo. Emite lo que sería una jornada o dos del operativo de campo, ¿no? La idea es justamente eso, ¿no? Es tratar de eh, tener una idea de cómo sería, cómo se comportaría el operativo de campo principal, ¿no? El operativo de campo principal. Finalmente se recomienda, ¿no? Se recomienda simular, ¿no? Se recomienda simular actividades con mucho estrés, ¿no? O actividades muy cargadas en esta prueba, ¿no? Para ver cómo reaccionaría el operativo de campo ante procesos de esas características, ¿no? Entonces, se recomienda simular eventos o eventos bajo presión, digamos, ¿no? Bajo presión. Esto entendiendo que como es una prueba piloto, entonces, eventualmente nos podemos equivocar, digamos, ¿no? Entonces, qué mejor que equivocarnos justamente haciendo la prueba piloto.
Entonces, por eso se recomienda simular eventos bajo presión, ¿no? Eventos complicados. ¿Qué pasaría si la encuesta es, por decir, en un municipio? Vámonos a un barrio muy alejado, ¿no? ¿Cómo actúa la encuesta en esos lugares, ¿no? El desplazamiento, el tiempo, ¿no? Está principalmente orientado a eso, ¿no? Se recomienda simular eventos bajo presión, con cierto grado de dificultad, no con cierto grado de dificultad, eh, con la finalidad de, de estar preparados, ¿no? De estar preparados para cualquier contingencia, ¿no? En estos escenarios podemos darnos cuenta tal vez que las personas que queríamos entrevistar hablan únicamente aymara o alguna lengua originaria y por ende necesitamos que el personal sepa hablar, ¿no? Aymara, digamos, ¿no? O hay conceptos bueno, sí, principalmente eso, ¿no? O a las zonas en las que estamos yendo, tal vez son las familias no están presentes todo el día, ¿no? Normalmente van a trabajar, las casas están vacías, entonces el operativo exigirá después que tengamos que pues, ir en operativos un poco más nocturnos, ¿no? Pues todos esos detalles deberían enfocarse en esta parte, ¿no? En la prueba piloto. La siguiente fase es la sensibilización, ¿no? La sensibilización. La prueba piloto, por ejemplo, es muy recomendada que se haga, pero no es obligatoria. ¿No? Es muy recomendada que se haga, pero no es obligatoria. Uno podría hacer una prueba piloto más controlada, hacerle encuestas a sus compañeros, a su familia, ver que todo está bien y lanzarse, digamos, ¿no? Pero por eso no es obligatoria, pero es muy recomendada que se pueda hacer, ¿no? Igual el proceso de sensibilización, ¿no? El proceso de sensibilización eh, ¿no? Busca facilitar realizar las encuestas, ¿no? Busca facilitar realizar las encuestas. Este proceso, este proceso, este proceso puede estar vinculado con, cuando hablamos de sensibilización, podemos pensar en campañas, en dar información adicional, y la idea es que de alguna manera sensibilice a la gente para que nos dé la información, ¿no? Entonces, el proceso de sensibilización justamente es eso, busca facilitar realizar las encuestas. Muchas veces está realizado con acuerdos locales, ¿no? Locales. Muchas veces, digamos, tal vez ustedes tienen que hacer una encuesta a sus compañeros de la carrera, ¿qué hacen? Hablan con el profesor de la materia y los sensibilizan, ¿no? Les dicen es un estudio importante para, no sé, sacar tal resultados, entonces quisiéramos entrar, el profesor les da permiso y entran, ¿no? O van a un colegio, lo primero que hacen es igual hablar con, no sé, con el director, explicarles de qué se trata el estudio, ¿no? Tratan justamente de sensibilizarlos. Ese primer paso normalmente son acuerdos, ¿no? Son acuerdos locales, ¿no? En el lugar donde está la información. En el caso del área rural, esto es muy común, ¿no? Cuando uno quiere visitar alguna comunidad, necesariamente para acceder a los comunarios, muchas veces por la organización local, es importante eh, definir primero o establecer un acuerdo con la autoridad, digamos, ¿no? Ya sea, por decir, no sé, el Gilacata, el Malcu de la comunidad, el representante del barrio, alguien, ¿no? Tiene que haber un proceso, un acuerdo local. Lo segundo en este proceso de sensibilización podría ser una idea eh, una idea de incentivos, ¿no? Una especie de política de incentivos, ¿no? Una política de incentivos.
Funciona muy bien cuando tenemos encuestas complicadas, ¿no? Encuestas tal vez muy largas o en zonas, perdón, o en zonas poco abiertas a estos procesos. Entonces, las políticas de incentivos funcionan bastante bien, ¿no? Funcionan bastante bien. La idea es como buscar justamente es una especie de trato, digamos, ¿no? Un incentivo. Le dicen, al terminar la encuesta, yo le voy a regalar este calendario, digamos, ¿no? Le voy a dar 5 bolivianos en crédito. ¿No? Y entonces, la política de incentivos es importante, ¿no? Porque en zonas complicadas, ¿no? Si es que en algún momento hacen ustedes encuestas rurales o encuestas de hogares en barrios, hace harto, ¿no? El tema de los incentivos, porque finalmente las personas que se entrevistan no están en la obligación de responder, ¿no? Lo hacen de manera voluntaria. No hay ninguna ley que obliga a la gente a responder encuestas, ¿no? Salvo las encuestas que hace el INE, ¿no? Ahí el INE puede obligar de alguna manera a que respondan porque está amparado por la ley, digamos, pero después todas las encuestas que se hacen son de carácter voluntario, ¿no? No tiene ninguna obligación la gente en responder las encuestas. Entonces, en esos escenarios, estas políticas de incentivos funcionan bastante bien, ¿no? Y ahí se pueden hacer incentivos en especies, incentivos en- en algún servicio, en términos de plata. Hay algunas empresas encuestas que lo que hacen en esto es, les dan como una especie de boleto de lotería y sortean, por decir, premios, ¿no? De 1.000 bolivianos entre todos los que han participado en la encuesta, ¿no? Ahí depende mucho de la estrategia, del presupuesto que uno tenga, que no tenga. El tema de las políticas de incentivos es importante, ¿no? Una tercera actividad en este proceso de sensibilización es la difusión, ¿no? Es la propaganda, si quieren, propaganda. La propaganda. Si es una encuesta, por decir que va a realizarse en toda la carrera de trabajo social, digamos, no quiero hacer una encuesta a todos los estudiantes de trabajo social o todos los estudiantes de la UMSA o en barrios del municipio de La Paz, ¿no? Es importante que la gente empiece a estar enterada de lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, para eso es importante hacer propaganda muchas veces, ¿no? Vamos a llegar por decir, vamos a llegar a los hogares del municipio de Cotoca en Santa Cruz, digamos, ¿no? Entonces, es importante que tal vez utilicemos los medios locales, la radio, la televisión, no sé, hagamos trípticos y los repartamos casa por casa diciéndoles, por si acaso, en esta semana van a venir los encuestadores a hacer algunas entrevistas para conocer la situación de bienestar de las familias, del estado de la educación virtual, digamos, de lo que sea que estemos estudiando, con la idea de que la gente esté a la expectativa de esto, ¿no? Esté interesada en estos procesos, ¿no? Y la propaganda hace mucho en eso. Es cualquier proceso que uno piense que pueda tener éxito, entonces una medida interesante para incluirla acá, ¿no? El tema de la sensibilización. Y finalmente están el tema de los distintivos, ¿no? Los distintivos. Eh, los distintivos del personal, ¿no? Del personal de campo. Es importante que cuando uno hace una encuesta, el personal de campo que va a ir esté debidamente uniformado. Bueno, y si no es uniformado, al menos con las credenciales respectivas, ¿no? Eso le vamos a llamar los distintivos del personal de campo, ¿no? No sé, tienen el mismo color de gorra o todos tienen un credencial colgando, cosa de que cuando empieza la entrevista se la muestra para generar más confianza y ¿no? En ese distintivo tal vez está un número de contacto donde uno puede llamar para verificar si la encuesta realmente es real. Estos distintivos del personal ayudan harto, ¿no? Ayudan harto a facilitar
justamente la confianza, ¿no? Alguna vez hemos armado procesos de encuestas con la carrera de sociología o la carrera de estadística y eh, haciendo, digamos, una vez hemos hecho la evaluación de los servicios del Pumacatari, cuando estaba empezando el Pumacatari, ¿no? Hace bastantes años. Y, y, y existe harta confianza de la gente respecto a la universidad, ¿no? Si un estudiante se presenta en los puntos de parada como estudiante de la universidad y más de la UMSA, entonces existe mucha confianza. Y elevas esa confianza dándole pues, al estudiante para que vaya a hacer la encuesta, y tal vez un gorro que diga UMSA, y un credencial, un uniforme, digamos, algo similar, por decir todos, con una polera blanca, ¿no? Con una, y no sé, ¿no? Darles un distintivo, y eso facilita mucho lograr las entrevistas, ¿no? Esa vez hicimos algo así y no hubo problemas en recolectar la información. Entonces estos distintivos son bien importantes y todo este proceso de sensibilización lo que busca finalmente es ganarse la confianza del informante, ¿no? El objetivo principal, ¿no? El objetivo principal es ganar la confianza del informante. Ese es el principal objetivo, ¿no? Estamos, eh, estamos asumiendo que la persona es desconfiada, entonces tenemos que hacer los méritos posibles para ganar su confianza y nos pueda dar la información real, ¿no? Porque igual, ¿no? Capaz que nos acepte la entrevista, pero mucha de la información que nos dé no sea real. Cuando logramos establecer muchos de estos vínculos, finalmente capaz que la información que nos esté dando ya sea más real, ¿no? El reclutamiento del personal es bastante sencillo, se refiere, ¿no? Se refiere al proceso para buscar, y para buscar a los encuestadores y supervisores de la encuesta. ¿No? Si es una encuesta bastante grande, se va a requerir personal y como se requiere personal, es necesario encontrar el personal en algún lado, ¿no? Uno puede utilizar una red de contactos, una red de amigos, tal vez, pero cuando son procesos, mientras más grande es el proceso, eh, se va a requerir tal vez más personas y estas personas, de alguna manera, es ideal que tengan o cumplan ciertos requisitos, ¿no? O sea, el reclutamiento del personal es eso, ¿no? Se refiere al proceso para buscar a los encuestadores y supervisores de la encuesta, ¿no? Un encuestador es el que recolecta la información y vamos a empezar que el supervisor es el que controla al encuestador que esté haciendo su trabajo, ¿no? Y en esta fase, ¿no? En esta actividad se pueden definir filtros para seleccionar, ¿no? Para seleccionar al personal adecuado. Pensemos que queremos hacer una encuesta grande, entonces necesitamos buscar personal adecuado. Por ende, podemos sacar avisos, ¿no? Pegar anuncios, publicarlo por Facebook, ¿no? Poner en una radio y decir, ¿no? Se necesitan encuestadores para tal encuesta, los requisitos son, y ahí a veces importa el tema de la educación, ¿no? Tal vez mínimo bachillerato, ¿no? Para pensar que la persona sabe leer y escribir sin problemas, porque es una característica básica para las encuestas. Podemos pensar algo de experiencia, si es necesario, haber trabajado en encuestas antes o no. A veces las encuestas funcionan muy bien cuando la gente no ha trabajado antes en encuestas, no tiene experiencia, porque confías que puede hacer el trabajo. Gente con mucha experiencia en encuestas igual tiende a tener
algún comportamiento tal vez extraño, digamos, tal vez empieza a inventarse la información basada en la experiencia que tiene, ¿no? A veces es un problema también esto, pero son criterios finalmente sugeridos, ¿no? De educación, de experiencia, el idioma según el lugar en el que esté, ¿no? Vamos a hacer una encuesta en comunidades aymara parlantes, entonces necesitamos que los encuestadores pues hablen aymara, digamos, ¿no? O al menos lo entiendan lo hablen y lo entiendan para preguntar y después y capturar la respuesta y anotar, ¿no? La educación, la experiencia, el idioma. En algunos casos también es importante para esta parte la, el lugar de residencia, ¿no? O el barrio donde vive, ¿no? El lugar a ver, podemos pensar el municipio de residencia, o está bien, el lugar donde vive, digamos, ¿no? El lugar de residencia lo podemos llamar, el lugar de residencia, pensando que tal vez nuestra encuesta se va a realizar en el municipio del Alto, mejor si los encuestadores son del Alto, porque el desplazamiento eh, va a ser mejor, ¿no? Tal vez nuestra encuesta es en un municipio alejado, entonces mejor que los encuestadores sean en ese municipio, hago una encuesta o hago un proceso de reclutamiento en ese municipio para que sean encuestadores de ese lugar. ¿Por qué? Porque eso finalmente puede tender a reducir los costos que yo tenga, ¿no? Si fueran, si tengo que hacer una encuesta en el Alto y contrato personal de La Paz, puede retrasar mis tiempos, puede ser más costoso porque tengo que considerar su pasaje para que llegue al lugar, ¿no? De trabajo. Igual puede ser eventualmente peligroso cuando tienen que retornar, entonces tienen que volver más temprano de lo planificado, ¿no? Para conseguir movilidad y todo lo demás, ¿no? Entonces, el lugar de residencia a veces es importante, ¿no? Para mejorar o optimizar estos procesos. Ya, hasta acá alguna consulta, alguna pregunta antes de seguir con la capacitación. Ya, vámonos entonces a la capacitación. Eh, en esta actividad se capacita, se capacita al personal de campo en el uso de las herramientas de recolección, formularios, el uso de herramientas de recolección, formularios, eh, selección, bueno, identificación de las unidades, ¿no? De las unidades a entrevistar, el desplazamiento en terreno, etcétera, ¿no? Esta, esta parte es bien importante porque es cómo nosotros transmitimos el contenido de la encuesta, ¿no? Para que sea llenada, para que sea preguntada por otra persona y esta persona no tenga problemas al momento de hacer las entrevistas, ¿no? Entonces, tiene que saber manejar muy bien el cuestionario o las herramientas de recolección, formularios si existieran, ¿no? Hay un formulario no sé, para llegar al lugar, para registrar a las personas que está entrevistando, eh, para la identificación de las unidades a entrevistar, para ver cómo se tiene que desplazar en el terreno, sugerencias, ¿no?
Aquí tal vez antes del etcétera, hay muchas cosas que se pueden ver en la capacitación. Igual aquí es, por ejemplo, el tema de las técnicas de entrevista. Ahí se le puede capacitar y decirle, ¿no? Si es que la persona es algo reacia, entonces puedes utilizar esta estrategia. eh, en las técnicas de entrevista normalmente se refieren a eso, ¿no? Eh, Según la personalidad del informante, cómo podría mejorarse la obtención de la información, ¿no? En estas técnicas de entrevista. Que ahí hay varias que uno podría aplicar, ¿no? Entonces está vinculado principalmente a esos procesos. En algunos casos, ¿no? Si el desplazamiento es complicado, el control de riesgos, ¿no? El control de riesgos es bien importante. ¿No? ¿Qué pasa, digamos, si alguno de los encuestadores se lesiona en el proceso, ¿no? ¿Cómo actuar, ¿no? ¿Qué pasa si hay muchos perros en la zona? ¿No? ¿Qué hacer? ¿No? El control de riesgo igual es importante ahí, ¿no? Entonces, todos estos procesos se los debería ver en un proceso de capacitación, ¿no? Después tenemos la recolección de información como tal, que ya es el proceso, es el operativo central, es el operativo central, donde los encuestadores, no, donde los encuestadores, bueno, es el proceso central, es el operativo central donde se recolecta la información, ¿no? No hay mucho que decir ahí, pensando que ya tenemos al personal reclutado, tenemos el material, tenemos a la población sensibilizada, tenemos las herramientas calibradas con la prueba piloto y tenemos un personal capacitado. Entonces este es el operativo principal y donde se empieza a utilizar todo lo que se había eh, realizado antes, ¿no? No se recolecta la información. Y se recomienda, ¿no? Se recomienda para esta actividad, ¿no? Para esta actividad, organizar al personal eh, en lo que se llama en brigadas, ¿no? Al personal en brigadas para mejorar el desplazamiento. Y una brigada, ¿no? Una brigada, ¿no? Una brigada está conformada por un grupo de encuestadores, y un supervisor. Normalmente a eso se le llama una brigada. Y tenemos 4 encuestadores con un supervisor, 6 encuestadores con un supervisor. La idea es que esa brigada se desplace en una zona asignada y junto con el supervisor vayan, digamos, ya recolectando la información y el supervisor se encargue justamente del control de calidad de la información, ¿no? Bueno, se encargue justamente de supervisar, ¿no? De ver que todos estén haciendo su trabajo. La recolección de información finalmente. Y justamente con el tema de las brigadas y la asignación del supervisor, entramos al punto de control de calidad y supervisión, ¿no? Son actividades, ¿no? Son actividades que buscan garantizar, garantizar la correcta, son actividades que buscan garantizar, garantizar un desempeño óptimo, ¿no? Un desempeño óptimo. Son actividades que buscan garantizar un desempeño óptimo
principalmente, principalmente, y principalmente, principalmente está orientada, ¿no? Está orientada al cuestionario, al cuestionario. Estas pueden ser, ahí pensemos que los encuestadores están haciendo sus encuestas. La pregunta es, ¿cómo garantizamos que el trabajo que estén haciendo es el correcto? ¿No? El trabajo que estén haciendo es el correcto. O sea, el supervisor debería justamente tener eso en mente, ¿no? Garantizar que todos estén haciendo el trabajo de la forma correcta, de la forma que tienen que hacer. Entonces, en esta idea, el supervisor puede hacer diferentes actividades. Una de las más sencillas puede ser una revisión, ¿no? Una revisión, una revisión al azar, ¿no? Al azar de los cuestionarios, ¿no? Puede ir donde un encuestador, ver las encuestas que he hecho, elegir aleatoriamente una y empezar a revisarla. Digamos, ¿no? Hacer una especie de revisión al azar de los cuestionarios y tal vez ahí identifica fallas y le puede recomendar y decirle, no, estás capturando mal esto, volvé a preguntar o faltan estas preguntas. ¿No? Esa revisión funciona bastante bien. Otro proceso de control de calidad o supervisión es acompañar una entrevista, ¿no? Acompañar una entrevista. Al inicio siempre es complicado hacer la primera encuesta, entonces capaz que con el apoyo del supervisor, al lado del encuestador y al supervisor escuchando, puede funcionar, digamos, ¿no? Para ahí corregir, complementar, apoyar en el llenado de esa entrevista, ¿no? Eh, Esas dos funcionan bastante bien, ¿no? Revisar al azar de los cuestionarios, revisión al azar de los cuestionarios, acompañar una entrevista, llamar, ¿no? Eh, llamar a un informante al azar, ¿no? Un informante al azar al concluir la jornada de trabajo. Igual, por ejemplo, ¿no? Cuando son encuestas en lugares lejanos, ¿no? Imaginemos son cuatro encuestadores con un supervisor en el área rural y normalmente el supervisor no puede acompañar a todos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, se desplazan alrededor de la comunidad, van a hacer sus entrevistas y el supervisor no está en todas partes, sino que está controlando tal vez al que necesita más apoyo o está recorriendo la comunidad constantemente, pero finalmente no está con ellos todo el tiempo. O sea, al terminar la jornada de trabajo puede pedirles a todos sus encuestas, y en las encuestas puede haber una pregunta del número de celular de la persona y el encuestador y el supervisor puede llamar al azar a una persona por encuestador y confirmar, ¿no? Le han entrevistado el día de hoy ¿no? ¿A qué hora? ¿Cómo era el encuestador? ¿No? ¿Cómo lo han tratado? ¿No? Puede hacer algunas preguntas ahí de control y verificar, ¿no? Esto ayuda para identificar igual si por ahí, digamos, el encuestador se está inventando la información, ¿no? Es más difícil inventarse un número de teléfono y si no contestan, ya uno puede empezar a sospechar y pedirle otra encuesta al encuestador, llamar, no contesta, le pide otra, llamar, y ahí puede, digamos, identificar procesos tal vez de algún proceso extraño, digamos, ¿no? Respecto al comportamiento del encuestador. El control de calidad es bastante importante en este caso, ¿no? Después, ¿no? Finalmente, muchos de estos procesos, ¿no? Muchos de los controles de calidad sobre el cuestionario pueden estar en el mismo cuestionario o en el sistema que se utilice.
con el sistema que se emplee, digamos, con el sistema de recolección de la encuesta. Cuando hablamos de este sistema, estamos pensando en que cuando uno hace la encuesta en papel, el control a veces es un poco más difícil, ¿no? Cuando uno tiene la encuesta en papel, pero igual hay filtros, pueden haber recomendaciones en el mismo cuestionario, es decir, ¿no? La, la edad normalmente debería ser menos de 100 años, por decir, ¿no? O el ingreso de una persona no debería superar tal cantidad, digamos, ¿no? Cosas de darle información al encuestador ahí en la misma boleta y decirle, ah, por si acaso, si me responde de esta manera está mal. Eh, darle como esos tips, digamos, en la encuesta. Si no, si el sistema fuera un poco más rígido o más digital, digamos, ¿no? Uno puede hacer el cuestionario, diseñarlo en la computadora y hacer que el encuestador tenga en una tablet, en un celular el cuestionario. Simplemente vaya apretando con el dedo y pasando, digamos, a cada pregunta. Esos cuestionarios digitales muchas veces son bastante útiles porque tienen dentro de sus sistemas bastantes controles. Tal vez, no sé, se ha olvidado llenar una pregunta, el sistema le va a recordar, ¿no? Por si acaso no has llenado esta pregunta, ¿no? Complétala y puedes seguir avanzando. Y, ¿no? Eso es bien importante y eso depende mucho del sistema de recolección de la encuesta, ¿no? Cuando son encuestas en papel es un poquito más complicado ese control, pero cuando son encuestas en digital, eso cambia drásticamente, ¿no? Uno puede tener más control de algunos aspectos. Ya. Y bueno, finalmente está el presupuesto del operativo de campo, ¿no? El presupuesto del operativo de campo. Y en esta parte, ¿no? En esta actividad, ¿no? Este proceso, ¿no? Este proceso tiene la finalidad de establecer, ¿no? Establecer el presupuesto global del operativo, ¿no? El presupuesto global del operativo. Las partidas usuales, ¿no? Las partidas usuales son, ¿no? Y normalmente las cosas que uno tiene que considerar cuando hace estas actividades, pensando eh, en el presupuesto principalmente, que igual aplican casi a bastantes actividades de este estilo. Uno es la remuneración del personal, ¿no? Son los salarios. ¿Cuánto le vamos a pagar a los encuestadores por su trabajo, ¿no? Y a los supervisores por su trabajo, ¿no? El tema de salarios es sumamente importante. Viáticos es otra cosa igual relevante. Los viáticos son como un estipendio diario que se le da al personal para garantizar que se alimente correctamente, digamos, ¿no? Y como, como no van a volver a sus casas, ¿no? Pensando que el operativo puede durar todo el día, entonces es importante garantizar que almuercen, digamos, o desayunen, o cenen, ¿no? Según el lugar donde estén. Si estará en el área urbana, entonces se le podrá dar el viático para su almuerzo, digamos, ¿no? Para que con la finalidad de utilizar ese tiempo, que el supervisor utilice ese tiempo para ver cómo les ha ido, digamos, ¿no? Estamos empezando a las 8 de la mañana, terminamos a las 12, nos vemos en tal lugar, de ahí vamos a ir a almorzar y ahí en el almuerzo se aprovecha tal vez para ver o corregir algunas cosas que están, ¿no? Entonces la idea del viático es eso, ¿no? En el área rural también funciona de esa forma para que no se dispersen demasiado y tener información para corregir de alguna manera del operativo, ¿no? Viáticos, está el tema de transporte, cuánto me cuesta llegar a tal lugar, tal vez es necesario alquilar una movilidad para desplazarse a una comunidad muy lejana. El tema del transporte es sumamente importante. Después tenemos el tema de la comunicación. Es importante que todos los encuestadores por lo menos tengan datos, entonces se les puede dar una tarjeta de
comunicación para que se carguen crédito y siempre estén conectados, ¿no? De tal forma que el supervisor los pueda llamar, o puedan llamarse entre ellos si es que existe algún problema, ¿no? La comunicación es muy importante, o puedan hablar con el responsable de la encuesta para comentarle algún problema. Es, cotizar la comunicación es bien importante también. Después está el tema de los materiales, ¿no? El material. Si se va a imprimir papel para hacer las encuestas, bolígrafos, todo lo relacionado al material. Y bueno, también presupuesto para los incentivos, ¿no? Si va a haber incentivos, tendría que estar igual cotizado esa parte, ¿no? Van a tener todos sus sombreros, entonces hay que comprar sombreros, ¿no? Van a tener todos barbijo por esto de la pandemia, entonces todo barbijo para todos, alcohol para todos. Vamos a darles, por decir, una bolsa de fideos al terminar la encuesta a los participantes, entonces eso debería estar también aquí en los incentivos. Y esas son las partidas que normalmente uno utiliza, digamos, ¿no? Para un operativo de campo. En esta parte, por ejemplo, ¿no? Según la definición de la cantidad, ¿no? La definición de la cantidad de encuestadores que se requiere, ¿no? Pensando en los salarios, se la obtiene, ¿no? Se lo obtiene, se lo obtiene con, se lo obtiene considerando o tomando en cuenta, ¿no? Se lo obtiene tomando en cuenta los días de trabajo y la carga de trabajo, por decir cuánto un encuestador puede hacer por día, encuestas por día, eso lo vamos a llamar la carga de trabajo. Se lo obtiene tomando en cuenta los días de trabajo y la carga de trabajo, ¿no? Y la carga de trabajo. Pensemos que esas dos actividades son importantes, definir esos dos, ¿no? Elementos es importante para saber cuántos encuestadores necesitamos en un estudio, ¿no? Tomando en cuenta la carga, los días de trabajo, aquí me estoy olvidando, la carga de trabajo y la muestra total, ¿no? Y la muestra total. Ya para ir cerrando esto, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se requieren, se requiere hacer 1000 encuestas, ¿no? 1000 encuestas. Se requiere hacer 1000 encuestas un operativo en un operativo de 7 días, una semana, sabiendo que un encuestador eh, realiza, ¿no? Realiza en promedio 8 encuestas diarias. Pregunta, ¿cuántos encuestadores se requieren? ¿Cuántos encuestadores se requieren? Si la jornada, ¿no? Jornada de trabajo, ¿no? Si la jornada de trabajo, si la jornada, si por la jornada de trabajo, si por la jornada de trabajo se paga al encuestador 110 bolivianos, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto global, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto global de salarios del encuestador, de salarios para los encuestadores?
Esas dos preguntas, a ver si pueden responderlas. Se requiere 1000 encuestas en un operativo de 7 días, sabiendo que un encuestador realiza en promedio 8 encuestas diarias. ¿Cuántos encuestadores se requiere? ¿Cuántos encuestadores se requiere? Si por la jornada de trabajo, además, ¿no? Además, si por la jornada de trabajo se paga 110 bolivianos por encuestador, ¿cuál es el presupuesto global de salarios para los encuestadores? ¿No? ¿Cuánto vas a terminar pagándoles a los encuestadores? A ver, les voy a dar unos 3 minutitos para que vayan pensando cómo obtengo esos números y calculando y ustedes me digan cuánto podría ser. Ahora vayan calculando. En cuanto lo tengan, lo ponen en el chat o igual activan su micrófono y lo comentan. Unos 8:44 les pregunto. ¿Cuántos encuestadores se necesitarán? ¿Alguien?
Licenciado, saqué que hay 125 encuestadores, cada uno con 8 encuestas. Ya, su compañera dice 125. ¿Alguien más tiene otro número? Sí, licenciado, en mi caso igual 125 investigadores se requerirían. En cuanto al presupuesto, yo saqué 3.300 bolivianos, un presupuesto global. Ya. ¿Qué tal? ¿Alguien más tiene algún número? Ya. Paremos conmigo entonces. Y rápidamente. Mm, A ver, la idea en esta parte es que tengo 1000 encuestas, ¿no? Tengo 1000 encuestas que hacer. No es lo que dice, ¿no? Se requiere hacer 1000 encuestas. ¿Cuántos días tengo para hacer estas 1000 encuestas? Tengo 7 días para hacer las 1000 encuestas. Dividido entre 7. Significa que por día, por día debo hacer 142.8 encuestas, ¿no? Más o menos, ¿no? Tengo que hacer 143 encuestas, por decir, por día. Para en 7 días acabar las 1000 encuestas. Si hago 143 encuestas por día, eh, ¿cuántos encuestadores necesito? ¿No? Entonces, un encuestador, ¿cuántas encuestas hace por día? Hace 8 encuestas diarias. Entonces, si una persona hace 8 encuestas diarias, estos 142.8 lo tengo que dividir entre las 8 encuestas que hace un encuestador por día, ¿no? Dividido entre 8. Y esta es la cantidad de encuestadores que yo necesito. En este caso, 17.8 encuestadores, ¿no? Esto, si quieren, finalmente yo lo podría poner como aproximadamente 18. Esta operación, como sale, he hecho 1000 encuestadores, perdón, 1000 encuestas divididas entre 7 días de trabajo. Y este resultado dividido entre la carga de trabajo, que son 8 encuestas diarias. El resultado de esto es 17.8. Esto siempre hay que redondearlo hacia arriba, porque son encuestadores, entonces son personas. Debería ser 18. Yo requiero de 18 encuestadores. 18 encuestadores. ¿Por qué? Porque, a ver, si tengo 18 encuestadores trabajando, cada uno por día hace 8 encuestas. 18, cada uno de esos hace 8 encuestas. Y van a trabajar durante 7 días, ¿no? 18 encuestadores haciendo 8 encuestas por día, trabajando 7 días. ¿Cuántas encuestas logro? 1008. Ese 8 es por el efecto del redondeo, pero con esto yo cumplo mi cuota de 1000 encuestas, ¿no? Entonces necesito 18 encuestadores para cumplir esta carga de trabajo, ¿no? Estas 1000 encuestas. ¿Y cuánto les tengo que pagar o cuál es el presupuesto para estos 18 encuestadores? Entonces, a estos 18 encuestadores les tengo que pagar 110 bolivianos día, ¿no? 110 bolivianos día. Por día tengo que pagar 1980 bolivianos en salarios. ¿Por cuántos días van a trabajar estas personas? Por 7 días de trabajo, ¿no? 18 encuestadores por 110 bolivianos día durante 7 días de trabajo. El monto es de 13.860, ¿no? Casi $2.000, digamos. Pues acá yo tendría algo así, ¿no? Debería presupuestar en salarios, solamente en salarios, para que pueda hacer esta encuesta, 13.860 bolivianos, ¿no? 13.860 bolivianos. Entonces, parte del operativo de campo es hacer estos cálculos, ¿no? Para decir, bueno, necesitamos 18 encuestadores y necesitamos, por decir, $2.000 para garantizar sus salarios, ¿no? A eso habría que aumentarle sus viáticos, transporte, comunicación, material, incentivos y ese sería el costo del operativo de campo, ¿no? Finalmente. Ya, entonces, ¿se entiende esta última parte? Comentarios.
Súper. Ya. Entonces, vamos terminando con estos últimos 2 puntos en los 10 minutos que nos quedan. Los sistemas de procesamiento de la información es básicamente donde se vacía la información recolectada, ¿no? Se refiere a definir dónde se vacía la información recolectada, ¿no? Se refiere a definir dónde se vacía la información recolectada. La información recolectada. Donde se vacía o se deposita la información recolectada, ¿no? Se refiere a definir dónde se vacía la información recolectada. Y los sistemas más usuales, ¿no? Los sistemas más usuales son, una vez que terminan las encuestas, ¿no? Si están hechas en papel, por ejemplo, podrían vaciarlas en un Excel, podrían vaciarlas en un SPSS,